Buenos días a todos. Pongan por favor su asistencia en el chat. Ya comenzamos en un instante. Bueno, recuerden que cada inicio de clase estamos poniendo esta cortinilla de los lineamientos para que nos quede así súper claro y no tengamos ninguna duda de cuáles son las condiciones para iniciar o arrancar la clase, más allá de las que ya pusimos al inicio del ciclo, ¿no? Y bueno, esto lo hago mientras les doy a admitir a los últimos de sus compañeros. Si se están dando cuenta, más o menos empezamos la clase al minuto 3 de la hora ya cumplida, para que tengan esa oportunidad y de ahí en adelante pues ya nos ponemos de lleno en la clase. Si les di ayer alguna materia de historia, sí, historia, no pude subir el video a YouTube de la clase de ayer porque a partir de las 3 no tuve internet, no tuve luz, perdón, y ya regresó hasta en la noche, entonces no me dio tiempo de poderlo subir a YouTube, pero a partir de hoy ya estarán tanto los de ayer como los de hoy. Entonces, bueno, esto es la, la instrucción del por qué ayer sucedió esto que les comento. Ahora, nos vamos a la clase de literatura. Había tenido el gusto de verlos en historia, pero ahora vamos a ver literatura. Para no confundirse en las carpetas, no sé si ya checaron que las carpetas en Drive ahora tienen la entrada diciendo el nombre de la materia, para que no se confundan. Ya ven que en mi caso, como son dos materias, se puede confundir. Entonces en la entrada tiene la leyenda de carpeta de evidencias de tercero, en este caso de ustedes, tercero C, literatura o historia, para que sepan a dónde entrar y no se confundan. Entonces, bueno, eso como instrucción. Ahora ya hablando de la clase. Eh, Primera vez que tomamos la materia de literatura, así que va a ser una inducción, encuadre y ya viendo los primeros temas. Eh, a manera de presentación de la asignatura o de la materia, tenemos la idea, tenemos la falsa percepción de que somos muy ajenos o estamos muy alejados de la literatura. Pero tan solo yo estoy seguro que en estos días, además hasta las horas anteriores, puede ser que hayan escuchado música. Y la balada, la canción, tiene letra. Y la balada es parte de la literatura, no cualquier tipo de canción o de música, no confundir. La música es el acompañamiento, ¿no? Y con instrumentos. Me refiero a la letra. La balada es parte de la literatura, es una de las diversas formas de transmitir. No estamos tan alejados de ella si escuchamos canciones. No estamos tan alejados de ella si, por ejemplo, de alguna manera nos hemos involucrado con las historias que nacen desde la literatura y que luego se llevan al cine o a las series. Para los que vieron Juego de Tronos, todo el mundo sabe que en realidad son novelas. El Hobbit, El Señor de los Anillos, todos ellos han sido género novela y de ahí han trascendido o se han convertido pues en obras que de alguna u otra manera nosotros nos hemos allegado a ellas. Hay románticos de la literatura que no les gusta pensar que hay maneras diferentes, pero por ejemplo, la parte esta de los audiolibros es genial, casi ya hay audiolibros de todo, es acercarse un poco a la tecnología. Hay muchos que piensan, sí, pero es que ya no se obtiene el fin que tiene leer, que es que la mente se mantenga ocupada, que sepas ortografía, que aprendas a redactar de tanto estar leyendo. Bueno, sí, pero está dirigido para aquellas personas que no les gusta leer, que son más bien auditivos y también hay un acercamiento a la literatura a través de estos nuevos modelos o nuevos esquemas que antes no existían. Entonces, sí estamos mucho más cerca de la literatura de lo que pensamos.
Tan solo vean los ejemplos que les acabo yo de mencionar, son parte de la literatura. Las obras de teatro, los poemas, que México se ha destacado a nivel internacional. De hecho, tenemos un premio Nobel de literatura, que si bien no hizo un poema, bueno, ahí hizo un compendio de ensayos. Me refiero a Octavio Paz, que le hizo ganar un premio Nobel de literatura, uno de los 3 premios Nobel que tenemos en México, además del de La Paz y además del de Química, ¿no? Con Mario Molina. Entonces, bueno, la literatura, aprendamos a manera de introducción que no está tan lejana como pensábamos y que es un poco, mucho, más bien mucho más cercana de lo que creemos. Les pido, generalmente las materias que están asociadas a esta área de lectura y redacción, taller de lectura y redacción, por lo regular al alumno se le hace un tanto tedioso y ya desde el inicio como que hay cierto rechazo a esta área de español y lenguas. Yo les pido primero la apertura a tratar de querer ver esto diferente y yo me comprometo a hacer lo suficiente para que sí sea diferente esta parte de la literatura, ¿sí? Es un modo bastante interesante de poder ver el mundo a través de las letras. Es muy bueno aprender de las experiencias de otros a través de una lectura sin que nos llegue a pasar a nosotros. Entonces, bueno, la literatura como parte de una de las bellas artes tenía esa función. Acuérdense que la historia de la humanidad es relativamente corta y hasta hace muy poco tiempo, aunque les parezca increíble, hace 100 años, el 75% de la población en México era analfabeta. Y el arte, en este caso la literatura, servía como vía e instrumento de acercar un poco el conocimiento a la gente de manera diferente. Los murales, por ejemplo, era una manera de contar una historia para aquellos que no sabían leer o que no tenían acceso a una lectura. Las cosas han cambiado, hemos entrado en la modernidad, pero la literatura y el arte en general sigue siendo una forma de transmitir conocimiento, de transmitir sentimientos, emociones. Y desde ese punto de vista, bueno, queremos ver la literatura en este proceso, que en este caso es literatura uno. Está impregnada de textos cortos, como mitos, epopeyas, cuentos. eh, Vamos a ver cuentos, pero no son los cuentos de niños, ¿verdad? Son cuentos ya que tienen cierta característica que estoy seguro que les va a gustar. Novela, que género novela es la reina o el rey de este modelo de literatura, textos cortos. Y ya literatura 2, que es la siguiente, está enfocada más bien a teatro, a otro tipo de representaciones. A mí me corresponde literatura uno enseñarles toda esta parte de textos cortos, el origen de la literatura y todo lo demás, ¿no? Eso a manera de presentación de la asignatura. Los lineamientos que ya conocen, más allá de la cortina de diapositivas, es importante lo de las cámaras. La gran mayoría ya está usando las cámaras. Los que no estén usando la cámara o el video debe de ser por alguna razón justificada, que sus papás sabrán. De lo contrario, bueno, estarán ahí en contacto sus coordinadores con sus padres o tutores para encontrar o ver la razón por la que no. Creo que ahorita todo el mundo está conectado con la cámara, entonces qué bueno, ¿no? Existe el principio de correspondencia, es decir, yo mismo estoy acá en la cámara, ya saben, ¿no? Todo lo que cambia, ¿no? Hay que peinarse, hay que rasurarse, hay que tener otro, cambia la dinámica. Yo tan solo ayer, no sé, para los que vieron en la cámara, ¿recuerdan ayer cómo traía el cabello? O sea, traía por acá así, aunque había echado muchísimo gel, ya hoy me tuve que rasurar, bueno, ayer, para ya poder estar más presentable en este vis a vis, ¿no? Que es diferente que no te vean a que estés así. Es mejor, realmente sientes, yo como maestro, yo les digo como maestro, no sé ustedes qué sientan como alumnos, yo realmente como maestro siento, no como el salón, pero sí mucho más cercano al estarlos viendo, ¿no? Es diferente que estar transmitiendo nada más y que tu voz esté ahí, es diferente, es algo que, pues no sé, es la primera vez que lo estamos sintiendo, ¿no? Yo en este regreso, después del ciclo anterior, es diferente, ¿no? El hecho de que los tenga aquí, a lo mejor lo experimentaba con Olimpiadas de Historia, que es un grupo más pequeño, ¿no? Pero el hecho de que sean tantos y así es como que estar muy cerca de lo que es la clase presencial. Entonces, bueno, eso es importante, lo de la cámara, el uniforme también. Acuérdense que hay muchos recursos, no puedo usar la chamarra de la escuela, puedo usar al, la, alguna playera tipo polo blanca que se parezca al de la escuela, si es que no tengo el uniforme. En el caso del alumno o la alumna que es de nueva incorporación.
Entonces, bueno, eso. Esta es la ficha número uno, que es prácticamente el encuadre. Acuérdense que al inicio de cada clase se presenta esta ficha diaria para ustedes. Esta es la ficha de lo que se va a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del encuadre de literatura y sentar las bases para que la próxima clase tengamos evaluación diagnóstica. En el caso de ustedes, ustedes son tercero C. No he tenido, ya tuve evaluación diagnóstica la primera hora, ¿no? Con historia. La próxima vez que los vea literatura, que será la sesión 2, haremos igual el mismo procedimiento. Y bueno, es una forma diferente de evaluar. Al final de cuentas es una autoevaluación. Yo entiendo que va mucho en juego el dispositivo, la velocidad del internet y muchos otros factores que hacen que a lo mejor yo sí la sabía, pero no me dio tiempo de contestarla. Pero bueno, es algo diferente, algo para sacarnos de la forma rutinaria de las clases. Entonces, bueno, eso es lo que se va a ver el día de hoy, prácticamente el encuadre y algunos principios básicos de la asignatura. Las reglas, pues no voy a repetir lo que ya les repetí en historia, son las mismas. Tengan cuidado con subir la actividad el mismo día en Drive. Por cierto, va a haber una carpeta en Drive que diga encuadres. Ahí es donde van a subir el encuadre con su nombre, perdón, el apellido, primer apellido, su nombre y el número de lista en PDF y ya. No le hagan otra carpeta ni nada. Previamente lo tienen que imprimir, descargar y lo tiene que firmar su papá para que la firma se vea ahí arriba. Es parte de la evidencia. Es importante que los papás sepan esto, ¿no? Que estén enterados de cómo se va a evaluar, cuáles son las fechas de exámenes. Ya saben, ¿no? Los que todavía necesitamos ahí el apoyo de papá, mamá, que diga, oye, ya entraste a periodo de exámenes, tienes que ponerte a estudiar. ¿Y tú qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezan? No, mañana. Ah, sí, cierto. Entonces, bueno, para eso es que los papás se tienen que enterar también, para estar al pendiente de ustedes. Entonces, bueno, reglas para la asignatura son esas. El encuadre ya se los había presentado. Hay unos mensajes en el chat en la clase pasada que querían que se los volviera a poner. Minimicen la imagen de la cortina de las vistas, o sea, de la cámara, porque si no vamos a salir todos ahí en su imagen. Minimícenlo y luego le dan imprimir pantalla. Y ya en imprimir pantalla pueden ya luego descargar. Además va a estar en Drive, en esa carpeta de Drive que dice encuadres, ahí va a estar esta original, por si la quieren descargar desde ahí. Además también va a estar la plataforma. En la plataforma ya la vamos a empezar a habilitar y a usar para poner ahí archivos a partir del día lunes. Estamos por cargarlas con los nombres de cada uno de ustedes, bueno, en mi particular caso. Entonces, bueno, esto es lo del encuadre, que ya lo habíamos visto en historia y por lo tanto no es necesario volverlo a repetir, salvo la parte esta del contenido. La materia consta de 4 bloques. En el primer parcial se van a ver 2 bloques. ¿Por qué en el primer parcial 2 bloques? Porque si ven las fechas de exámenes, es el tiempo que más clases vamos a tener, desde el 1 de septiembre hasta el 19 de octubre, lo que implica casi un mes, 20 días. Más o menos calculo que unas 18 clases, a pesar de las interrupciones, que el calendario oficial dice que hay interrupción el 16 de septiembre, el 2 de noviembre y el 20 de noviembre. Entonces, bueno, se supone que tendremos unas 17, 18 sesiones y esas son las que van a incluir el primer parcial. Aquí están las fechas, incluso vienen fechas de regularización, que bueno, esperemos que nadie tenga que verse en regularización. Eh, lo de las reglas que pregunta Axel, no, 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 nada más es para que sepan. Igual lo del encuadre, nada más es para poderlo, se los puse para que lo impriman y luego lo puedan dar a firmar a sus papás y luego subirlo a Drive. No ahora, hasta la próxima semana. ¿Por qué? Porque tiene que estar en todos los elementos, en Drive, en la plataforma y aquí en clase para que ustedes lo puedan descargar, dando oportunidad que todos lo puedan hacer. Y como no es algo tan urgente, así que sea una evidencia o algo, pueden de aquí a lunes hacer que sus papás les firmen el documento, lo puedan descargar y ya lo puedan subir a partir de la siguiente semana. Nada más para corroborar que estén enterados de todo y para que lo hagan lo vamos a considerar como una evidencia. Le pregunta quién, Jimena, Frida Jimena, que trató de entrar a la plataforma de historia para descargar el encuadre, pero no me dejó. Les decía yo que hasta la próxima semana yo particularmente voy a habilitar, porque tengo que cargar con los nombres de ustedes. Lo que me urgía a mí habilitar era Drive, porque son las clases diarias. En la plataforma, acuérdense que solamente hay 2 actividades que van a verse más adelante, por lo tanto no me urgía tanto eso, pero a partir del lunes ya va a estar habilitada. Lo pueden descargar desde aquí o desde el Drive. ¿Qué dice que Carlos Vargas entró en la... Ah, perdón, que está en la sala de espera.
Ok, ya le di a admitir, gracias. Acuérdense que cuando tengan así algún tipo de mensaje, como en este caso el de su compañero Carlos Vargas, supongo que entró después, o lo votó y luego volvió a entrar, y yo no lo vea, pueden incluso alzar la manita. Creo que es un caso que sí era oportuno poder alzar la manita para darles el micrófono y ahí externar cualquier duda o alguna situación como ahorita la de Carlos, ¿no? Podemos alzar la manita y mencionar cuál es el problema o cuál es la duda que tengan, ¿no? Les activo yo el micrófono y entonces lo pueden hacer. Entonces, bueno, eso haremos. Rolando, tienes el micrófono. Me está fallando el internet, profe. A lo mejor y me saque. Mande, Me está fallando el internet, a lo mejor y me saque de la acción. te está fallando. Sí, Ok, acuérdense que las clases se en YouTube, ¿no? pueden recuperar en YouTube, pero solamente ayer tuvo un problema porque no hubo luz y no pude subir el video, pero de ahí en lo sucesivo, pues en cualquier momento pueden hacerlo, pueden entrar a YouTube y ahí recuperar la clase. Si tienen algún problema de conexión, si por alguna razón me bota, ahí sin ningún problema pueden reconectarse. Entonces, bueno, ya silencien el micrófono los que acaban de entrar, los que participaron y ya arrancamos con la clase. Cualquier duda la ponen en el chat, cualquier necesidad de querer opinar, duda, pueden alzar la manita y ahí lo aclaramos. Aclaro que la clase de ayer no la pude subir a YouTube porque no tuve luz durante toda la tarde hasta la noche, entonces no me dio tiempo de poderla subir. Esta es la forma de evaluar literatura, un tanto parecida a la de historia. Aquí están las fechas para el primer parcial, todavía no sabemos el día, pero bueno, estas son las fechas. Dos actividades en plataforma que van a valer 20%, 10 y 10. Y las actividades de Drive, que son lo que va a tener más peso, más valor, 40%. Además de las participaciones, que es intervención con algún aporte importante en la clase, voy a dar también oportunidad para que hagan participaciones, sobre todo en esta materia que es literatura. Cuando yo empiezo a exponer cuentos, fábulas, leyendas, novelas, le voy a dar la oportunidad al que algunos lo puedan hacer y va a ser una participación tan importante que puedan exentar algunos de estos tres que están acá. Sí, pero lo deben hacer con todas las condiciones que yo les pida, ¿no? Ya no es una simple participación, sino es una participación literaria. Y al ser literaria lleva un montón de cosas diferentes, ¿no? Eh, Entonación, memorización de lo que estás diciendo, elocuencia, timbre de la voz, que se escuche lo suficientemente bien. O sea, son varios elementos. Pero bueno, sí van a tener oportunidad de poderlo hacer en su momento. El libro de literatura es este, se lo había mostrado junto con el de historia en la clase pasada. Lo pueden conseguir aquí en la escuela o en alguna otra librería. Es este de aquí. Las herramientas que vamos a utilizar también son las mismas que vimos en historia, así que no nos estanquemos acá. Simplemente la plataforma que es Moodle, la educación, las clases en línea que es a través de Zoom, la herramienta de Drive para colgar las sesiones que equivalen a las firmas o sellos, la de YouTube que es para recuperar clases en caso de que tenga algún inconveniente con la clase, que me saque, que no tenga luz, que se me vaya el internet, que tenga una cita con el médico, lo que sea se pueden recuperar en YouTube. La forma es entrar a listas de reproducción y ahí encuentran la de su clase y la sesión que necesiten. ¿Cómo entro? Entro con el nombre del maestro Fabián Fernández Herrera y ahí está el canal de YouTube. Si quieren que les notifique cada video, pues ya saben que tienen que darle a la campanita y ser suscriptor si así lo desean. El correo institucional, que es el que usamos para comunicarnos de manera formal, y además aplicaciones como en este caso Kahoot, pero pueden ser otras a lo largo del semestre. Lo que vamos a ver el día de hoy es el encuadre de literatura. Punto número uno es el encuadre, que no me tardé mucho porque ya lo habíamos analizado desde la materia de historia. El segundo punto es esquema de clase con notas, es el esquema que más adelante es el que está aquí y que yo voy a desarrollar y que ustedes tomarán las notas pertinentes en su momento, cuando yo esté explicando. Y la otra será la evidencia que tienen que subir a Drive en la carpeta número uno de la sesión número uno en Drive. Ya les marqué una diferenciación porque como yo les doy dos materias se pueden confundir. Entonces la entrada, cuando ustedes vayan directo a las carpetas, va a decir ahí evidencias
de historia, evidencias de literatura. Entran y ahí están sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. En este particular caso, en la de hoy, entrarían a la sesión número 1 de literatura. Y la próxima clase hacemos evaluación diagnóstica, que tiene que ver con el uso de la aplicación Kahoot a través de un dispositivo. Ya en la primera evaluación, en la primera hora de historia, noté que había varios que se quedaron, éramos, me parece que 30, y únicamente entraron 29 y luego terminamos 28, y tiene que ver con el dispositivo. Se tiene que contestar directamente ahí. Por eso les recomendaba que lo hagan a través de un celular, una tablet o algún dispositivo diferente a donde estén tomando clase, porque si no se tardan mucho en minimizar y maximizar pantalla y eso los puede dejar fuera de la premiación, porque acuérdense que va implícito el tiempo de la respuesta, entonces es importante eso. Ahora, bueno, ya dando todo esto, empezamos con la clase. Eh, Haciendo una introducción acerca de lo que es literatura, vamos a explicarla a través de estos puntos, tratando de responder qué es la literatura, quiénes son los máximos exponentes de la literatura, en dónde se han gestado los principales nichos o fuentes de producción literaria en el mundo, a partir de cuándo aparecen los primeros textos literarios, ¿por qué? ¿Por qué surge la literatura? Tiene un porqué, es una necesidad, de hecho. Y luego, ¿cómo? ¿Cuáles son las diferentes formas de la literatura? Todo eso lo vamos a responder, así que estas 6 preguntas se van a responder con la clase. Empezando con ¿qué es la literatura? Acuérdense que en su libreta, margen superior izquierdo, número de la sesión, luego el tema, que en este caso es Introducción a la asignatura de literatura. ¿Qué? Hay múltiples y diversas definiciones acerca de la literatura. La más sencilla y la que no se les debe de olvidar como clave de memoria, así como les dije una para historia, es esta. Literatura, ¿qué les viene a la mente cuando decimos literatura? Letras, ¿no? Palabras, letras. Es la creación y transmisión de letras, pero con una condición, que lleva un toque artístico. Entonces es la transmisión de textos literarios, textos escritos, con arreglos artísticos, porque si no nos podríamos confundir con alguien que escribiera un libro hablando acerca de economía en México. Y diríamos, oye, esto es literatura. No, no, este es un escrito. Pero la diferencia entre literatura y el resto de los textos escritos es que la literatura lleva implícito en su creación el arte, el manejo de palabras, la entonación, el ritmo, la cadencia, el uso de palabras que tengan una entonación o una sílaba tónica que sea melodiosa. Por eso es que cuando cantamos, las palabras por lo regular llevan un ritmo. Los que hablan bien, yo no sé si alguno de ustedes aquí ha participado en algún concurso de declamación o de oratoria. Las personas que hablan bien porque tienen un buen ritmo. Y el buen ritmo significa que, por ejemplo, algo que nunca habían pensado, con razón soy tan malo cantando en el karaoke, por ejemplo. Ya ven que luego en el karaoke aparecen las letritas y de ahí vas repitiéndolo, ¿no? Las vas cantando. Pues ¿qué creen? Que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, se hace una unión de sílabas, lo que aumenta la velocidad y eso hace que se escuche melodioso. Pruébenlo. La próxima vez que canten su canción favorita, vean la escrita y cántenla ahora considerando que el final de una palabra en vocal se une en la sílaba larga con el principio de la otra palabra si es que comienza en vocal y van a ver que el ritmo cambia. Ya no me voy a escuchar tan mal cantando como antes, que parecía que parezco robot. Las palabras hacen que su pronunciación lleve ritmo. Eso es literatura. En cambio, un texto común no lleva estas características, no lleva escrito adornado, no lleva un fondo. El fondo es el mensaje, pero no lleva forma. En los textos literarios, y si quieren respondiendo el qué también, estos textos literarios con arreglos artísticos, estos textos escritos con arreglos artísticos llevan fondo y forma.
¿Qué es fondo y forma? Soy un enamorado poeta y mi amada me dejó. Y entonces voy a escribir un poema porque estoy sintiendo esa emoción. Me va a salir bien porque tengo esa emoción y la estoy viviendo y quiero transmitir algo. Ese es el fondo, lo que quiero decir. Pero la forma, el arreglo, la parte artística, esa es la forma. La literatura pues lleva fondo, mensaje, y la forma, es decir, la presentación que sea estética, armoniosa, rítmica, ¿sí? Porque por eso es literatura. Entonces, que nos quede claro, aguas con la evaluación diagnóstica, los textos arreglados artísticamente que se les llama literatura llevan implícitos en sí dos elementos. El fondo, que es lo que te quiero transmitir, y la forma, que es cómo adorno las palabras para que alcancen el nivel de literatura. Las palabras, las diferentes estrategias que se utilizan en literatura, figuras retóricas se les llama, la entonación, las sílabas que suenan parecidas al final, en el caso de los versos, en los poemas, incluso en las canciones, en las baladas. Entonces, bueno, ese es el qué. ¿Quién? El que está hasta arriba a la izquierda. Los precursores, ¿cuándo nace la literatura, para comenzar? La literatura nace en los años posteriores a la invención de la escritura. De hecho, hay un poema, el poema de Gilgamesh, que no es necesario que lo escriban, nada más es un contexto, eh, súper antiguo. Está escrito en piedra, imagínense, cuando todavía no había otra forma de escribir. Y ahí hay muestras de cómo la literatura es tan antigua como la existencia misma de la palabra. Inmediatamente que se descubre o que se inventa el sistema de comunicación o la escritura, inmediatamente surge la literatura. Se escriben poemas, como el poema que les acabo de mencionar. Data de más o menos unos 450 años antes de nuestra era, que ya había vestigios por todo el mundo de textos literarios. De hecho, hay un texto literario que todo el mundo conoce, tiene unos 2500 años, escrito por Homero, el griego, la Ilíada. Para los que vieron la película de Troya, París, Helena, princesa, reina, la batalla entre Esparta y los troyanos, eso es literatura. Nos pegó tanto, o les pegó tanto en su momento, que la gente se creyó que eso existía. Se creyó que Helena en verdad fue una mujer hermosa y que existió. Se andaban buscando los vestigios del caballo de Troya, es decir, el caballo este de madera gigantesco, en donde en su interior se escondieron, entre otros, Aquiles. Muchas personas la andaban buscando creyendo que en verdad existía. De hecho, hay personas que aseguran haber encontrado vestigios del caballo de Troya y que creen que todo esto es literatura. Fue una invención literaria hecha por Homero. No existió, pues, pero impactó tanto que realmente llegamos a creer que eso existió. Así de antigua es la literatura. ¿Quiénes? Principalmente para nuestro contexto tenemos el referente de los griegos. Se origina con los griegos, con estas dos grandes obras literarias. El caso de Homero estaría bien, pero hay muchas manifestaciones más. En México, de hecho, en la época moderna, tenemos grandes expositores. De hecho, me permito mostrarles unos. Si quieren captura de pantalla, porque son muchísimos, tomen algunas referencias latinoamericanas, no debe de faltar, como quienes, Gabriel García Márquez, que por cierto es Premio Nobel de Literatura. En el caso mexicano, Octavio Paz, Mario Benedetti, en el caso de los poemas, también muy reconocido. Gabriel García Márquez, sobre todo con novelas. Octavio Paz fue un referente y ganó el Premio Nobel de Literatura con ensayos. Tenemos otros grandes personajes no latinoamericanos también que son muy importantes. En el habla inglesa tenemos a William Shakespeare, tenemos a Edgar Allan Poe, también un súper referente, con su obra magistral del Cuervo. De hecho, él es de Baltimore, los que les guste el deporte y siguen un poco el deporte de Estados Unidos, ya ven que en Baltimore todos los equipos de deportes son cuervos, el de fútbol americano, el de soccer, el de béisbol, Orioles, Cuervos, en referencia a él, y tiene que ver con su obra literaria del Cuervo. Y así hay muchísimos más, ¿no? Con unos tres o cuatro que tomen de estos,
pueden obtener el quién. Julio Cortázar, también como otro exponente de América Latina, entre grandes escritores. Miguel de Cervantes, que por cierto es la obra literaria más vendida en el mundo, solamente superada por el texto bíblico, por la Biblia, perdón, y de Miguel de Cervantes y Saavedra recordamos el Quijote, que es la obra más vendida en el mundo. Entonces, con algunos de estos referentes, contengan al menos cinco, es que importa. Julio Verne, que le gustaba la escritura futurista, que predijo cosas que apenas iban a suceder de manera increíble. En sus textos habla de submarinos, cuando todavía no se tenía noción de cómo funcionaban, de diferentes tipos de innovaciones que apenas vendrían. En la época moderna tenemos un Julio Verne, que es Dan Brown, que también habla de cosas así futuristas que están muy próximas a realmente ser ciertas. Entonces, bueno, estos son los exponentes más importantes que deben de poner aquí en el quién. En el dónde, eh, eh, para nuestro contexto, las principales, les decía yo que fue Grecia, pero hay grandes exponentes principalmente en dos lugares. América Latina, por cierto, se ha destacado siempre por tener grandes escritores, y Europa. La Europa, sobre todo la Europa latina. Personajes franceses, italianos, españoles son los grandes referentes de la literatura. Y un tercer gran bloque de grandes escritores son los del habla inglesa, los sajones, ingleses sobre todo, y algunos estadounidenses, sobre todo en el caso de la literatura moderna, ¿no? Los grandes escritores de El Señor de los Anillos, de Harry Potter, de Juego de Tronos, casi todos ellos son del habla inglesa y bueno, también son representantes de la literatura. Cuando les decía yo que desde hace unos 2000, casi 2500 años, hay una abundante producción de textos literarios, ya existían desde antes, pero a partir de esa fecha se hacen abundantes. El más representativo, les decía yo que es el de Homero, con la Ilíada y luego la Odisea. Este, ¿Por qué? ¿Por qué surge la literatura? En la que está en color azul. Porque la literatura y el arte en general es una herramienta para transmitir no nada más sentimientos y emociones, ¿eh? También se transmite historias, también se transmiten conocimientos. De hecho, el teatro y los diálogos del teatro eran los diálogos desde Platón eran una forma de educar diferente a la forma tradicional. En el caso del teatro tenía acceso a poderse educar personas que ni siquiera sabían leer o escribir. Una declamación por parte de un poeta te permitía tener acceso a algo que jamás ibas a poder entender porque no sabías leer ni escribir. Entonces, entre los porqués de la literatura, surge como una necesidad social para transmitir conocimiento, ideologías, sentimientos, emociones. Depende del texto literario. ¿Sí? Entonces estamos en el por qué. Espero que estoy viendo ahí si ya dejaron de escribir en la imagen de cada uno de ustedes. Me voy al cómo. ¿Cómo se transmite la literatura? Bueno, se transmite primero a través de diferentes subgéneros. Se les llama géneros. Y luego dentro de los géneros hay subgéneros. Antes, tradicionalmente, se decía que existían solamente tres: la tragedia, la comedia y el drama. ¿Sí? La tragedia, la comedia y el drama. Casi todo ello estaba centrado en el teatro y había obras de teatro de comedia, de tragedia y de drama. Pero luego en la modernidad surgen diferentes subgéneros, muchísimos. Entre los más destacados y que estoy seguro que ustedes han tenido acceso a alguno de ellos es el poema, está el guión teatral o el teatro, la novela, que es la más abundante y leída en época moderna,
De hecho, los grandes escritores que se han hecho ultramillonarios, además de vender muchos millones de copias de sus novelas, se hacen todavía más millonarios por los derechos de transmisión en serie o películas. Si no, pregúntale a todos estos de Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, que son, olvídate, ¿no? Entonces, bueno, esos son el cómo, a través de los grandes géneros, que es comedia, tragedia y drama, y en la modernidad, a través de múltiples subgéneros, entre ellos el poema, el teatro, la novela, la fábula, la leyenda, el cuento, la balada. No vayan a confundir y pensar que cualquier canción es literatura, ¿eh? Porque hay canciones que pues, ni dicen nada, ¿no? Hay canciones que nada más, hay hasta canciones que nada más se la pasan tarareando y nunca se dice una palabra en sí. Solamente pertenecen al subgénero, al género literario, perdón, la balada. Es decir, tiene fondo y forma, tiene un mensaje y además tiene características literarias. Eso para explicar el cómo. Ahora, me voy a ir a esta parte de acá, donde están las imágenes de los más importantes representantes. Al menos 5 de aquí, espero que los hayan copiado. Estos de acá. Y la actividad es tomar las notas que acabamos de ver a través de la técnica de 6W, que explicamos aquí con el qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Así dimos la introducción a la literatura. Aquí están los grandes exponentes y la actividad para ustedes. Y si da tiempo, acá lo hacemos de manera grupal. Pueden poner en el chat, si es que saben algunas, 10 obras literarias que conozcas. Comenzando por las que ya dije. Dije la Ilíada, la Odisea, que es de Homero. Cien años de soledad, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Aquí Viaja al centro de la Tierra, Julio Verne. Código da Vinci, sí, es de Dan Brown. El Quijote, sí, de Miguel de Cervantes Saavedra. Para los que están poniendo en el chat, ahí los están ayudando a poner los 10. Moby Dick, sí. Las mil y una noches, sí, es un cuento árabe. Hamlet, de Shakespeare, sí. Entonces, bueno, esas 10 las ponen ahí en el chat. Hay múltiples. Estoy leyendo algunas que estoy viendo. Crimen y Castigo, Hamlet, La Divina Comedia, sí, de Dante, ¿no? Dante Alighieri. Entonces, bueno, eso como actividad ya se va a cortar dentro de poco la clase. Entonces, sí, se debe de poner, yo los estoy mencionando, está el chat en privado, pero yo los estoy mencionando las que están poniendo. Orgullo y Prejuicio, sí. Los sonetos de amor, sí, por parte de la poesía, sí. Romeo y Julieta de Shakespeare, sí. Pues ya sacaron fácilmente los 10.